Y te pido que antes de empezar puedas llevar a tu familia a la presencia de Dios por medio de la oración. De repente hay algo por la que tienes que interceder por tu familia. De repente una relación con problemas entre la pareja, entre el papá, mamá, entre los hijos. Lleva a tu familia en oración. Qué mejor tú que conoces a tu familia. De repente hay alguien que no conoce al Señor aún. Es el momento de interceder por esa persona. Señor, nuestra familia es importante para nosotros, pero para ti es más importante, Señor. Por eso, Señor, es que en este momento estamos llevando las necesidades de nuestra familia a tu presencia, Señor. Y suplicarte, Señor, que tú estés interviniendo conforme crees que debes intervenir. Señor, ponemos a nuestros padres, ponemos a nuestros cónyuges, ponemos a nuestros hijos, a nuestros hermanos delante de ti, para que tu Padre estés tratando amorosamente con ellos, Señor. Suplicarte, Señor, que tú los estés atrayendo a ti con lazos de amor, Señor. Padre amado, inclina tu oído hacia nosotros. Escucha nuestras súplicas, Señor. Pero también, Señor, pedirte por nuestro Perú, Señor. Este país que tanto amamos, Señor, y que está hundido, Señor, en cosas, Señor, tan dolorosas para nosotros, como la corrupción, la delincuencia, la inseguridad ciudadana. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, Señor, queremos decirte, Padre, interven tú eres nuestro Señor. Te suplicamos, Señor, que a las autoridades que tú has puesto en eminencia, tú estés tratando también con ellas, Señor. Tú las pusiste, mi amado Señor, para que trajeran paz. Y no saben, Señor, cómo traer paz al pueblo, porque no te conocen, Señor, porque están lejos de ti, Señor, porque no conocen, Señor, que tú eres un Dios de paz, de esperanza. Y, Padre, no solamente pedirte por nuestro Perú y sus autoridades, sino, Señor, suplicarte por este miércoles 24, que vamos a tener el día de ayuno y oración por nuestro Perú, para que tú, Señor, estés también como pueblo escuchándonos, Señor. Como pueblo, Señor, que estemos cada uno de nosotros, Señor, orando y ayunando para reunirnos en la noche, Señor, aquí y poder adorarte por ser el Señor de señores, el Dios todopoderoso que puede sacar de esta incertidumbre, Señor, a nuestra nación. Señor, ponemos en tus manos a las damas que van a estar viajando, Señor, el día martes hacia el Ecuador para esa conferencia de Amada 4, Señor. Bendícela, Señor. Guíala, Señor. Instrúyela, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Que tú le estés colmando de bendiciones allí, Padre. Mi amado Señor, suplicarte, Dios, también conéctate a aquellos adolescentes que van a estar yendo a Chiclayo para saber, Señor, cómo enfrentar la presión de los amigos y vivir una vida agradable a ti. Te pedimos, Señor, que tú proveas lo necesario a los padres que tienen hijos adolescentes, para que, Señor, puedan estos jovencitos ser capacitados. Oramos en el nombre de Jesús, Señor. Tú vas a abrir, Señor, vamos a abrir dentro de unos momentos tu palabra. Y queremos, Señor Jesús, pedirte que tú nos bendigas con tu palabra. Palabra útil para nosotros, desafiante para nosotros.
Señor, danos pastos frescos esta noche, Señor. Te lo clamamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy buenas noches, tome asiento. Muy bien, muy buenas noches, como decíamos. Quiero darle gracias a mis hermanos también por este tiempo de oración, por mi madre. Ella salió del hospital, gracias a Dios, el día jueves, y está en casa ya. Ha tenido una recuperación muy sorprendente, gracias a Dios, aunque el peligro, los médicos dicen que no ha pasado, pero nosotros sabemos que cuando a ella le toque partir, como nos tocará partir a todos nosotros, nos vamos a encontrar en el cielo, adorando y alabando a nuestro Padre poderoso. Amén, hermanos. Eso es lo bueno de poder tener una esperanza, ¿no es cierto? Jesucristo dice: yo voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y vendré por ustedes, dice el Señor Jesús. Y esa es la esperanza que tenemos. Mi madre hace mucho tiempo aceptó a Jesús como Salvador, y sabemos que en algún momento en la eternidad nos vamos a encontrar frente a frente, pero delante del poderoso Señor de señores. Estamos estudiando Corintios. Y el desafío de Corintios es dejar atrás los malos hábitos. Y el tema de hoy día es acerca de un hábito que rige la forma que vivimos. Por eso le hemos puesto al tema de hoy día ideología versus revelación. Pero ¿qué es la ideología? La ideología son nuestros pensamientos acerca, ¿no es cierto?, acerca de nuestra conducta, por ejemplo. De ideología, ¿no es cierto?, es la manera que tenemos de pensar de cómo debe ser nuestra manera de ser. Ideología es de cómo debemos, los conceptos de cómo debemos conducir la vida. O sea, todo lo que tenemos guardado aquí, ¿no es cierto?, y que rige nuestra vida, eso es la ideología. Pensamientos, conceptos. Y tú conoces lo que dice el proverbista, ¿verdad? Dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, que el ser humano se conduce por lo que tiene aquí, ¿no es cierto? Por lo que cree que debe ser su forma de vivir, su conducta, etcétera, etcétera. Es decir, ¿no es cierto?, que la vida que nosotros vamos a vivir, la vamos a vivir de acuerdo a cómo pensemos. Y la verdad, mi querido hermano, es que cada día, a cada instante, debemos decidir cómo vivir. Cada día, cada instante, debemos nosotros definir cuál va a ser nuestra conducta, nuestro proceder. Debemos decidir si vamos a vivir de acuerdo a nuestros propios conceptos, a nuestra propia ideología, o vamos a vivir de acuerdo al consejo de Dios, o vamos a vivir de acuerdo a la revelación que Dios nos da para que vivamos. Y amigo que de repente nos estás visitando, tú también tienes que decidir qué es lo mejor para ti, para tu vida, pero también para tu familia. Es una decisión que tú tienes que tomar. Y el apóstol Pablo, un poco para ayudarnos, nos da algunas pautas que nosotros debemos tener en cuenta. En la primera pauta quisiera que vayas a tu boletín, por favor, y la vas a encontrar allí. Y dice, ¿no es cierto?, vivir de acuerdo a nuestros pensamientos es peligroso. Vivir de acuerdo a nuestros pensamientos es peligroso. Recuerda que la carta a los Corintios es dirigida a creyentes. Y Pablo insiste que el creyente debe vivir diferente a su antigua vida. Pablo insiste
que el creyente debe abandonar la manera de pensar de su antigua vida. Pablo insiste que el creyente no puede seguir viviendo con las costumbres antiguas, porque el concepto es claro, ¿no es cierto? Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Y para ello, ¿no es cierto?, Pablo hace un contraste en la lectura que hemos hecho, hace un contraste entre lo que ofrece la sabiduría humana, es decir, como te vuelvo a repetir, la inteligencia humana, el pensamiento humano y Dios. Ese contraste Pablo trata, ¿no es cierto?, de que sea un contraste que nosotros nos demos cuenta cuál es esa diferencia. Y por eso, lo primero que hace Pablo, ¿no?, en primer lugar, Pablo nos hace notar lo peligroso que es vivir de acuerdo a nuestros propios pensamientos. Cuán fácil nos podemos equivocar al tomar decisiones de acuerdo a nuestras propias ideas. Y mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Busca en tu material, busca en tu Biblia. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para comunicaros el testimonio de Dios, mira lo que dice: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, no fui, ¿no es cierto?, con mi propia sabiduría. No fui con una labia, ¿no es cierto?, para sorprenderte. No fui, ¿no es cierto?, con palabras bonitas para tratarte de convencer. Dice, no fui así. Mira lo que dice el versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pero mira ahora también el versículo 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y lo que Pablo está diciendo es que yo no me he acercado a ustedes para enseñarles a vivir con palabras de humana persuasión. ¿Qué significa persuasión? Persuasión tiene como sinónimo seducción. Persuasión tiene como sinónimo fascinación, sugestión. Y el concepto, mi querido hermano, de seducción es ceguedad. Podemos definir que la seducción significa me vuelvo ciego. La lujuria ciega. El amor al dinero ciega, por ejemplo. Y entonces Pablo dice, yo de ninguna manera me voy a acercar a ustedes con palabras bonitas, con cosas que yo solamente conozco, con consejos míos, porque lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, te voy a persuadir, te voy a causar, te voy a seducir, te voy a engañar, te voy a enceguecer. ¿Por qué? Porque Pablo dice, a mí no me interesa seducirte, porque no habrá fruto que perdure en tu vida. A mí lo que me interesa es que Dios cambie tu corazón, porque allí sí habrá fruto que perdure en tu vida. Por eso Pablo cuando está diciendo, ¿no es cierto?, a mí dice, y mi palabra de mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Porque cuando el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, le permitimos que actúe, comienza a actuar con poder y transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón. Y Pablo hace esa diferencia. Pero fíjate que este concepto de que es peligroso, ¿no es cierto?, vivir de acuerdo a nuestros propios pensamientos, no solamente es de Pablo, está detallado a través de toda la Escritura. Y Santiago, por ejemplo, se hace esta pregunta. Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y el mismo apóstol Santiago se contesta,
Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y Pablo y Santiago, está diciendo que la sabiduría que viene de Dios trasciende la vida, cambia la vida, hace que se tenga una nueva conducta, hace que se viva con nuevas obras. Mira lo interesante, ¿no es cierto? Lo que hace el espíritu de poder, como dice Pablo. Hay un cambio profundo en el ser humano. Cosa que no logra la sabiduría humana, cosa que no logra el consejo humano. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones y nos hemos dado contra la pared? ¿Entiendes esa expresión, verdad? Porque eso hace la sabiduría humana, eso hace el consejo humano. Y Santiago sigue diciendo que además la sabiduría de Dios afecta nuestra vida. En el 3:17 dice Santiago, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, dice, pura. O sea, se toman buenas decisiones. No hay oportunidad para poder errar cuando se sigue la sabiduría que viene de lo alto, cuando se sigue el consejo de Dios. Pero mira, no solamente dice primeramente pura, dice después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es decir, que la sabiduría, que el consejo de Dios es tan poderosa que afecta tanto la vida del ser humano que hace cambios profundos en nuestra vida. Y puede hacer que haya un hombre, y cuando me refiero a hombre, me refiero a la raza humana, por favor, y puede hacer que haya un hombre iracundo, y el consejo de Dios hace que se convierta en un hombre pacífico. Puede hacer que haya un hombre agresivo, y el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, hace que se convierta en un hombre amable. Puede hacer que haya un hombre malvado, y hace que él sea un hombre misericordioso. Puede ser un hombre perverso, pero ahora se convierte en un hombre de buenos frutos. Cambia la vida. Eso es lo que está diciendo Santiago. La sabiduría que viene del alto. En otra palabra, el consejo de Dios. Cosa que la sabiduría humana no logra. Cosa que la sabiduría humana no produce cambios. No produce nada en el ser humano. Y Santiago lo dice de esta manera: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Cuál es el gran problema que tenemos como seres humanos? Dice la Escritura que el gran problema es nuestro corazón. Y dice del corazón, habla de la abundancia del corazón, habla la lengua. Y el Señor Jesús describe el corazón del ser humano, donde nacen las iras, las contiendas, los pleitos, y pone una tremenda lista. Y eso es lo que comienza a brotar en el ser humano. Y si ese corazón está dañado de esa manera, ¿qué buen consejo va a dar? Por eso dice el apóstol Santiago, ¿no es cierto? Esa sabiduría es terrenal, animal, diabólica. Esa sabiduría, ¿no es cierto?, crea celos, crea contención, crea perturbación, crea obra perversa. ¿Te das cuenta del peligro de dejar de lado la sabiduría, el consejo de Dios y cogernos a nuestra propia sabiduría, a nuestros propios consejos, a nuestras propias ideas? Es peligroso, es sumamente peligroso. Es fatal, mi querido hermano, para nuestra vida. ¿Por qué? Porque engañó hacia nuestro corazón.
Y tú puedes ver en nuestra sociedad, ¿no es cierto?, que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Fíjate el tema de moda del gobierno, ¿no es cierto?, la ideología de género. Tú escuchas, la mayoría de los noticieros están de acuerdo, pero no entienden que lo único que va a hacer es destruir a nuestros hijos, es degenerar a nuestros hijos. Entonces es peligroso vivir de acuerdo a nuestro propio entendimiento, de acuerdo a nuestra propia sabiduría. Lo segundo es que la sabiduría de Dios es dada al creyente para que sepamos cómo vivir. Para que sepamos cómo vivir. Mira 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 al 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pablo no está hablando que el cristiano que se aparta del consejo de Dios es una persona no solamente de malas acciones, sino también está hablando que es una persona de mal corazón, una persona, ¿no es cierto?, que no tiene las cosas claras. Y es interesante que el Señor, por medio del profeta Jeremías, describe al pueblo de Israel como era un pueblo, ¿no es cierto?, como era un pueblo que se había apartado del consejo de Dios. Y mira Jeremías capítulo 4, versículo 22, mi pueblo es necio, dice. ¿Y qué significa ser necio? Que no quiere entender, que no quiere darse cuenta, que no quiere razonar. Dice, mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Y Pablo y Jeremías, quien está describiendo, es a un pueblo de Israel que Dios lo había cuidado, que Dios lo había sostenido, que Dios estaba pendiente de ellos. Pero dice, este pueblo no quiso conocerme, no quiso entenderme, se volvió un pueblo ciego, un pueblo reacio a poder conocerme. Y eso sucede con el creyente de hoy en día. Cuando el creyente de hoy en día, ¿no es cierto?, quiere tomar la vida por sus propias manos, quiere tomar las decisiones por sus propias manos, se vuelve un hombre necio, que es incapaz de querer entender, incapaz de comprender lo bien que Dios quiere para él. Y la razón es ¿por qué? Porque el corazón se va endureciendo, cada vez se endurece, y llega un momento entonces que esa necedad le llevará a no saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Su vocabulario llegará a ser como cualquier otro vocabulario, su conducta llegará a ser como cualquier otra conducta, sus decisiones serán como la de cualquier otro, por la necedad con que se ha planteado vivir. Y el proverbista pone otra razón más, mi querido hermano. En Proverbios 28-26 de la Nueva Versión Internacional dice, los que confían en su propia inteligencia son necios. Entonces ya no solamente, ¿no es cierto?, el Señor está hablando por medio de Jeremías que las personas se deciden poner necias porque no le conocen, sino también ahora el proverbista está diciendo que son necios porque confían en su propia inteligencia. Lo que te decía hace un momento, ¿no es cierto? ¿Cuántas decisiones nos han llevado a chocarnos contra la pared? ¿Cuántas decisiones que hemos tomado nos han llevado al fracaso? ¿Cuántas malas decisiones tenemos cargando a cuesta? Porque confiamos en nuestra propia inteligencia y no confiamos en ese consejo que Dios tiene listo para darnos.
consejo de esperanza, consejo de oportunidad, consejo de paz, que está listo para que nosotros nos apropiemos de ello. Y entonces el Señor, a ver esta realidad, es que el Señor nos ofrece, ¿no es cierto?, una solución, extiende para nosotros una solución. Y esa solución está en 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y mira, en otras palabras, Pablo está siendo sumamente directo. Dice, Dios ha preparado grandes cosas para los que le aman. Dios ha preparado sorprendentes cosas para los que le aman. Dios ha preparado grandes soluciones para la vida de los que le aman. Y si nosotros amamos a Dios, no hay nada que podamos ignorar, absolutamente nada. Sabremos cómo vivir, sabremos qué decisiones tomar, sabemos cuál debe ser nuestra conducta. No habrá nada que hagamos contra Dios. Sabremos cómo salir de la tentación, sabremos cómo decirle no al pecado, sabremos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Todo tiene Dios listo para nosotros. Pero si tú te has dado cuenta, el Señor dice claramente, Dios ha preparado para los que le aman. Pero ¿qué significa amar a Dios? ¿Qué significa tener ese amor a Dios? Y el Señor mismo describe en Juan capítulo 14 lo que significa tener ese amor a Dios. Mira lo que dice versículo 14-21. El que tiene mis mandamientos y los guarda es aquel que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mira la figura que está presentando el Señor Jesús. Y tú te acuerdas del joven rico. Llega un momento, ¿no es cierto?, que se acerca al Señor Jesús y dice, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor dice, cumple los mandamientos. Y el joven rico dice, sí, desde mi juventud los he cumplido. Pero cuando el Señor le exige, ¿no es cierto?, que demuestre su amor, él se da media vuelta y se retira. Mira la figura, se da media vuelta y se retira. ¿Por qué? Porque este joven rico pensaba que el amor a Dios significaba tener una vida religiosa, una vida sin compromiso. Y entonces cuando el Señor le pide demostración de cuál es la calidad de amor que él tiene, entonces se retira. Se da media vuelta y se va. Y era necesario que este joven rico, mi querido hermano, escuchara lo que el Señor le dijo a Judas. El que me ama a mí, el que me ama, mi palabra guardará. Era necesario que él entendiera ello. El que me ama a mí, mi palabra guardará. Y entonces tú te das cuenta, ¿no es cierto?, que cuando el Señor habla de amor, habla de un amor práctico. Habla de que el amor se debe demostrar. Habla de que el amor se debe evidenciar en la vida del creyente. Cumple mis mandamientos, me obedece. Quizás, mi querido amigo, tú estés pensando que tu relación con Dios es muy buena, pero debes evaluar si era una vida como la de este hombre, de este joven rico, una vida religiosa nada más, y no había expresión de amor, de obedecerle a él.
El Señor, una de las cosas que hemos visto que ofrece, ¿no es cierto?, es cambio de vida. Una de las cosas que ofrece es que las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas. Que seas una nueva persona. Y la demostración de amor a Él es aceptar lo que Él dice en su palabra, que aparte de conocerle, hay que aceptarle. Hay que aceptarle. Y ese es el inicio de una demostración de amor. Ese es el inicio de una relación de amor con Dios. En tercer lugar, la sabiduría de Dios es revelada únicamente por el Espíritu Santo. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, del 10 al 16. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Vuelvo a leer, porque esto es importante. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es interesante lo que está diciendo. Lo primero y enfáticamente dice la única manera, ¿no es cierto?, la única manera, ¿no es cierto?, de que Dios se da a conocer es por medio de su Espíritu. Es la única manera. ¿Y por qué? Porque y establece dos clases de personas. Dice la persona natural. ¿Quién es la persona natural? ¿Quién es el hombre natural? El versículo 14 describe quién es. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios morando en él. Y su espíritu y él razona en su propia inteligencia, él razona en su propio razonamiento, y no podrá entenderlas espiritualmente, no las podrá comprender porque está desligado del Espíritu de Dios. Y el principio que hemos leído, ¿no es cierto?, es que el Espíritu de Dios, quien conoce a Dios, es el que da a conocer las cosas de Dios. Y si el hombre natural no tiene el Espíritu de Dios, no hay quien le dé a conocer las cosas de Dios. Pero la otra persona es la espiritual. ¿Quién es el hombre espiritual? El versículo 16 describe, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el